Bueno, sabes que la génesis del libro fue la siguiente. Estamos con los colegas de IBF Capital preparando un curso sobre negocios e inversiones, justamente, y a medida que fuimos avanzando, estructurando el curso, abarcando los diferentes temas, incluso accediendo a algunas investigaciones que hay en la materia, fuimos entusiasmándonos y de repente uno de los socios planteó, pero esto es más que apuntes de un curso, dice, esto va tomando forma de libro. Y ahí, bueno, fuimos ganando en entusiasmo y terminamos embarcándonos en una aventura intelectual como es escribir un libro, ¿no?, sobre negocios e inversiones. Y pensamos hacerlo con un enfoque actual y diferente porque de alguna manera trata de combinar las razones, las cuestiones técnicas con el manejo de emociones, ¿no?, con todo eso que nos mueve tanto a los humanos, que es nuestro comportamiento. En este caso, las tendencias en materia de comportamiento financiero, nuestras propensiones, nuestros gustos, nuestras creencias, nuestros miedos. ¿Y Hugo, a quién está dirigido este libro? Te diría que tiene un espectro bastante amplio, ¿no? Fue un esfuerzo importante escribirlo de una forma tal de que contara con un lenguaje sencillo, con un lenguaje apropiado, con un lenguaje accesible, que pudiera explicar cuestiones técnicas en forma accesible para la generalidad de las personas, es decir, que pudiéramos tener una buena comprensión de él independientemente de la gran formación que la gente pueda tener en la materia. Es un libro que pueden leer los hombres negocios, los empresarios, el individuo que tiene cierta capacidad de ahorro o quiere generarse una capacidad de ahorro y saber cómo invertirla. Es un buen compendio que actualiza las posibilidades de inversión que existen en el mundo moderno, los diferentes tipos y vehículos de inversión, el rol que cumplen cada uno y el rol que cumple no solo los instrumentos, los vehículos y los tipos de inversión, sino lo que te comentaba hace un rato, cómo somos y cómo nos sentimos desde la perspectiva de nuestro comportamiento financiero ante esas cosas. Tratar de extendernos en el libro era el gran objetivo sobre esos grandes mandatos, esos grandes guiones que tenemos y que nos gobiernan desde la profundidad de nuestro cerebro, ¿no? Y en ese sentido, Hugo, ¿cómo es el comportamiento financiero de los uruguayos? O al menos de tu percepción. Si tuviera que hacer una gran aproximación al tema, bien general, como una gran simplificación, te diría que los uruguayos somos caracterizados como conservadores, bastante conservadores, y en realidad lo somos. Somos cautos, contra lo que se puede pensar, tenemos en realidad buena capacidad de ahorro. Te diría que recién en los últimos años los uruguayos han empezado a aprender a consumir y a consumir en forma importante, pero si no se nos compara con otras personas de la región, incluso tenemos estándares de consumo relativamente cautos, sí, relativamente conservadores. Uno ve los viajes, ¿no? Sí, como el uruguayo sí. cada vez viaja más, también es por eso que gasta el dinero. Sí, inclusive somos cautos, somos medidos en los viajes. El libro habla mucho sobre un tema que es cuando ahorramos, con cuánto dinero vamos a contar para volver a invertir y con cuántos dinero vamos a dedicar a vida y confort. Este es un tema que en términos generales los uruguayos no manejamos del todo mal, no dedicamos grandes fortunas al tema vida y confort, ¿ah? Siempre estamos pensando en qué ahorramos, qué hacemos, si bien tenemos un perfil conservador ante los riesgos y tenemos un concepto no siempre muy actualizado sobre la seguridad y los riesgos, ¿ah? Muchas veces pensamos como seguras, situaciones que no son necesariamente seguras. Muchas veces aceptamos ciertas formas de seguridad que nos llevan en el largo plazo a la no prosperidad. Por ejemplo, tener la plata en el banco, no invertirla en otra cosa. Tener la plata en el banco es una opción, o sea, hay un porcentaje uruguayo, y lo dicen las estadísticas, hay un porcentaje importante de uruguayos que tienen el dinero y que tienen el dinero a la vista, o sea, para disponer de él prácticamente en forma inmediata. Los uruguayos somos muy afectos a la liquidez, a contar con el dinero.
La liquidez en sí no es un concepto pernicioso, no es un concepto perjudicial, siempre y cuando no se vuelva un fetiche y tengamos una cantidad de dinero amontonada ahí que podría estar jugando un rol mejor como fuente generadora de ingresos. Bien. ¿Cuáles son las claves para el ahorro? Yo te diría dos grandes principios para el ahorro son, primero, la convicción de que todo lo que logremos tiene que ser destinado básicamente a dos fines. Uno, atender las necesidades de corto plazo, y eso no se refiere solamente a las necesidades básicas, se requiere también gratificarnos, porque en buena medida de eso se trata, gratificar nuestro entorno, gratificarnos nosotros mismos con premios, con cosas. Pero también tener presente que hay que poner algunas fichas hacia el futuro, estar muy convencido de ese guión. Del dinero que tengo, unas fichas van para el presente y unas fichas van para el futuro. Y ahí el concepto de ahorro e inversión. Un consejo importante también para puestos a ahorrar es, y eso es parte del plan financiero personal que plantea el libro, es tener en cierta medida un toque de austeridad, actuar con un toque de austeridad. Hoy de mañana, conversando con un colega tuyo, me preguntaba cómo tenía que ser el comportamiento en el gasto en el día a día, y yo más o menos le resumía mi punto de vista y le decía, lo más importante es no comportarse como rico antes de tiempo. O sea, asegurarnos que vamos haciendo nuestro camino en términos de capital, nuestro camino en términos de ingresos, y recién después empezar a gratificarnos, pero no apurarnos. Tener conciencia de nuestras posibilidades. Exactamente. Mantener bajo control los comportamientos pro deuda, el auge del crédito, de las diferentes formas del crédito. Eso te quería preguntar si no es una frutilla que teníamos ahí, ¿no? Delante, el tema de tarjeta de crédito, 12 cuotas, la última de regalo, 24 cuotas sin recargo, es como... No, sin duda tener la posibilidad del crédito. El crédito es un satisfactor más dentro del abanico de posibilidades que nos da este modernismo y estas posibilidades enormes de consumo. El crédito de por sí no es pernicioso. Lo que es pernicioso es usar el crédito en forma irresponsable. Si nos comportamos irresponsablemente con el crédito, si incentivamos nuestro comportamiento pro deuda, eso es realmente lo que en el mediano y largo plazo nos va a condenar, sea un pequeño ahorrista o sea un encumbrado hombre de negocios, ¿no? Porque las reglas son más o menos las reglas en el mundo de los negocios no varían mucho para el pequeño ahorrista o para el encumbrado hombre de negocio. El encumbrado hombre de negocio que hace un uso indebido del crédito a través de apalancamientos demasiado riesgosos, esencialmente no va a tener problemas que estructuralmente van a diferir mucho a los que tendría un pequeño ahorrista que se sobreendeuda o, como yo te digo, que tiene un comportamiento pro deuda muy acentuado. Claro, ¿no? En determinado momento sí o sí el círculo se cierra. Exacto. En algún momento las obligaciones nos caen arriba. Bien, uno de los puntos del libro que recién veía que me interesaba es cómo hacen los que lo logran, ¿no? El origen de la prosperidad. Eso como que me parece que también que es tan uruguayo, ¿no? Ver, cómo ese lo logró y yo no. Contame un poco de ese punto a qué se refiere. Te cuento, ese es uno de los capítulos, hay dos capítulos en el libro que son bastante vertebrales. Uno es ese sobre el origen de la fortuna, cómo los logran los que lo logran. Incluso es un capítulo que tiene mucha base estadística, ¿no? A los estadísticos les va a gustar, a los que les gusta este tema de la estadística les va a gustar ese capítulo. Y el otro capítulo, que está muy emparentado con que es una consecuencia lógica, se llama 10 tips que generalmente funcionan en la generación y el manejo del dinero. El capítulo, el primero que me mencionabas, cómo hacen los que hacen, cómo lo logran los que lo logran. Ahí hay un hallazgo que permite llegar a la conclusión de que las fortunas o el éxito económico se origina de dos diferentes maneras. Una manera es la que yo llamo en el libro la gran pegada o one time hit, le dicen en Estados Unidos, que es llegar a un acierto, una gran pegada, una gran empresa, un gran negocio, una gran inversión, fruto de algo que exteriormente se parece a un golpe de suerte, algo que funcionó. Y ahí hay una descripción bastante extensa de cómo funciona esto de llegar a una fortuna a través de one time hit o de una gran pegada.
Muchas veces esto lo logran empresarios que tienen determinado perfil, que se destacan en general como grandes hacedores y no como grandes académicos. Por el contrario, en general no tienen una gran formación académica y a la mayoría de la gente les cuesta explicarse cómo es que les ha ido tan bien. Me viene a la cabeza, por ejemplo, algún emprendedor, ¿no? Que sí, tiene sí, esas exacto, maravillosas aplicaciones que inventan que se hacen millonarios en caso, meses. El caso más arquetípico, simplificando los términos, es el individuo que se lanzó atrás de una idea que le parece que es buena, ahí puso todos sus ahorros, de él o ajenos, ahí puso todo su vigor, su energía, su creatividad, tras de una idea que le pareció que funcionaba. Y le va bien, y eso termina siendo la razón para la construcción de una fortuna. Y hay diferentes historias de éxito, tal vez es de las historias de éxito más comunes, esa de lo que se llama one time hit o la pegada. Ese es un camino hacia el logro, hacia la construcción de una fortuna, hacia la construcción de la prosperidad económica. Otro camino es una forma un poco más académica y está basada en determinados modelos exitosos que hacen que el negocio, la inversión, la empresa, no sea una pegada, sino que sea una forma de lograrlo a través de un modelo que es replicable, ¿no? Y la gente que logra eso y que es bastante excepcional, es bastante común que pueda replicarlo 2, 3, 4 o 5 veces. Es un modelo más académico de gestión y es una forma bien diferente a la anterior. Lo otro en general genera un estilo artesanal de gestión, un estilo muy a medida del empresario, del emprendedor, del exitoso, pero que de repente les cuesta replicar en otros éxitos. Este modelo que yo te digo que es más académico o un poco más académico, tiende en general a ser un modelo más replicable de éxito, más replicable de gestión. En el libro abundo bastante sobre estas dos modalidades y sobre esas dos personalidades, esas formas diferentes de conducir inversiones, negocios, a quienes yo llamo muy genéricamente, por un lado, los hacedores, que son los individuos que tienen el mérito insuperable de no tener una gran formación, pero tienen la obra hecha. Y por otro lado tenemos los académicos, que de repente son individuos que no tienen la obra hecha, pero tienen determinado modelo de gestión que en ciertas condiciones cuenta con grandes chances de ser exitoso. Es una pena que no siempre el estilo del hacedor y del académico son compatibles. Cuando logran sumarse, logran verdaderamente, disponen de un arsenal. Ahí está la potencia. Sí, sí. Yo tengo el orgullo de tener como socio a varios hacedores, ¿no? En este momento tengo en mente uno de ellos y con él hemos logrado sumarnos, potenciarnos de una manera fabulosa. Cuando respetamos nuestros estilos, respetamos nuestra diversidad, respetamos las fortalezas, esas fortalezas resultan tremendamente complementarias. Cuando nos dedicamos a colaborar y a mejorarnos, no a competir. Si yo quiero convencer a un hacedor que lo que hace él no sirve o el hacedor quiere convencerme a mí que lo mío no sirve, ahí tenemos dificultades, estamos compitiendo, pero cuando vamos puliendo nuestro perfil asociativo, cuando nos vamos abriendo, cuando vamos aceptando la diversidad, cuando vemos por qué lado nos podemos sumar más que neutralizarnos, ahí el potencial, el arsenal con que cuentan un hacedor y un académico juntos es fabuloso. Ahora, en todos los casos, la intuición es una de las cosas que es más importante para lograr un buen camino financiero, o sea, tener en cuenta el contexto, tener en cuenta hacia dónde mirar. Yo creo que los empresarios, los hombres de negocio exitosos, creo que tienen 3, 4 cosas fuertes. La intuición es una de ellas. La otra vez en una universidad en Argentina, dando una charla, yo les decía que los empresarios tienen 4 o 5 cosas, muchas veces que le ganan a la lógica, y que son cosas mucho más importantes que las razones, mucho más importantes que las cosas que a veces enseñan en las universidades de negocios. Tienen 4 o 5 cosas que son fabulosas. Uno de ellos es su propensión al riesgo. Sin duda que los empresarios, los hombres de negocio, la gente que maneja inversiones, muchas veces tienen una propensión al riesgo algo superior al promedio, por lo menos. Por otra parte, muchas veces están movidos por una pasión. Y la gente en general cuando se mueve por pasión las cosas le salen bien. El otro factor es el factor que mencionabas vos, la intuición. Hay algo que en general ellos no saben explicar muy bien lo que es, que los orienta hacia determinados sectores, hacia determinadas actividades, a moverse, como tú decís,
a moverse de determinada forma dentro de un contexto. Y eso no siempre es fácil, no siempre son modelos fáciles de explicar racionalmente. Muchas veces ni estos exitosos saben explicarlo. Por eso yo decía que tienen esos factores que están por encima de otros factores y que explican por qué es que le ganan a la lógica. Yo estoy cansado de escuchar cuentos, y esto pasa mucho a nivel académico, de individuos a los cuales los factores lógicos, racionales y sistemáticos nos tendrían que hacer pensar que les va mal, y sin embargo les va muy bien. ¿Ah? Y les va muy bien porque tienen ese otro tipo de ingredientes que usualmente le ganan a la lógica. Bien, Hugo, recién al comienzo hablabas de que no hay diferencia entre lo que le puede pasar a un gran empresario, ¿no?, y a un individuo. ¿Hay diferencias entre lo que es la economía o la forma de financiar de un individuo o de una familia? O sea, ¿hay tips o diferentes modelos? Cuando se habla tanto, ¿no?, de la importancia de la economía familiar. Sí, no hay ninguna duda que es muy importante. Mirá, vos me preguntaste al principio de la charla a quién estaba dirigido el libro. La primera vez que a mí me preguntaron esto en la editorial, cuando me reuní por este tema, yo dije, mirá, no creo que esté dirigido a grandes empresarios. Y creo que fui bastante ingrato, porque uno de los empresarios más importantes del Uruguay me comentó la semana pasada que para él este libro había sido una grata revelación, que le había gustado mucho y que debería convertirse, me dijo, el elogio más grande que yo esperaba, me dijo, debería convertirse en libro de texto en todas las universidades de negocio. Y me dice, te digo más, como yo sé que la educación financiera que le damos a nuestros hijos es muy pobre, se lo voy a regalar a cada uno de mis hijos. Me dijo, y me sorprendió realmente. Esto entronca bastante con el punto que vos me planteás. Yo creo que hay un déficit muy importante en lo que es educación financiera. Creo que la educación financiera que en el seno de una familia se le da a los hijos, en términos generales, insistiendo, como te decía hoy, simplificando, te diría que es pobre la educación financiera. Y ahora que me decís también me parece, ¿hasta qué punto no estaría bueno a nivel escolar, no? También. Yo creo que tendría que ser, a mí me parece que la educación financiera, el otro día lo hablamos con un colega en Argentina, un colega que es economista y periodista, se llama Nicolás Litvinov, y él me decía Nicolás me decía que la educación financiera es el gran ausente de casi todos los programas en casi todos los niveles, me decía, ¿no? O sea, que no es un tema nada más que los que estudien ciencias económicas o sean expertos en el área de finanzas. Sí, ¿cómo podría ser una herramienta para la vida de todos? Sí, sin duda. Sin duda la educación financiera es como lo define de alguna manera este amigo, es un ausente de muchos programas. Y también es un ausente de la planificación familiar, de la planificación societaria. Los humanos a veces tenemos la ilusión de manejar algunos conceptos como si fueran a perpetuidad, como que vamos a ser perpetuos y hay cosas que no se van a agotar, y acostumbramos a que las grandes decisiones en materia económica y en materia financiera que quedan solamente en nuestras manos, y ahí quedamos aislados en nuestras posibilidades, en nuestras energías, en nuestras fuerzas. ¿Te referís también a que no estamos muy habituados a consultar a un experto, por ejemplo? No, y tal vez hasta es más profundo que eso, Lucía, porque no solo no tenemos muchas veces el hábito de consultar, sino que tampoco tenemos mucho la tendencia a armar equipos para trabajar en estos temas, y queremos hacerlo todos muy solos. ¿Ah? Yo reconozco que es así, también sé las razones, sé que muchas veces la gente de negocios, la gente de empresas, la gente que es exitosa en general con las inversiones, en general una de las razones que lo han llevado al éxito es un ego relativamente voluminoso. ¿Ah? Una de las cosas que impulsa a la gente, uno de los combustibles que nos impulsa es un ego que tira hacia adelante. Entonces, en medio contra natura, que ese individuo que tiene un ego muy importante anda reuniendo equipos, formando gente, consultando gente, porque tenemos la tendencia a pensar que somos autosuficientes, que lo sabemos todo y que somos eternos. Bien, Hugo, ¿el libro dónde se puede encontrar? Contanos. Bueno, esta semana empezaba la distribución en todas las librerías, entonces bueno, creo que ahí los lectores van a poder encontrarse bueno, con él. Queda hecha entonces la invitación a que puedan disfrutar de este libro, y creo que quedó clarísimo que es
para todo público y que está bueno también, como decía tu amigo empresario, puede ser un buen regalo, ¿no? Para yo creo que los sí, hijos. Yo creo que sí. Incluso el gran objetivo del libro es suscitar, ¿viste? Es suscitar en el lector, movilizarlo hacia determinados lugares. Y creo que a toda la gente le va a ir moviendo hacia lugares diferentes. Esto no es un enlatado, no es un manual de finanzas, no es un tratado de cómo hacerse rico, sino que es una forma lógica de poner ciertas razones, ciertos elementos técnicos en línea con las emociones que tienen que ver con nuestro comportamiento financiero y dotar al lector de un set de herramientas que lo haga más competitivo, que lo haga más habilidoso, que lo haga con mayores destrezas para moverse en el mundo de su economía personal, en el mundo de las finanzas y en el mundo de los negocios, como un trayecto hacia la prosperidad. Suscitar es el gran objetivo de este libro. Muy bien, muchas gracias por haber estado en el Observador TV y bueno, mucho éxito con el libro. Muchísimas gracias a ti, Lucía.